Esta noche vamos a ver algunos textos, pero no vamos a ver tantos como el otro día. Juan 20, 31. Hemos dicho que la Biblia no es obra del hombre, aunque fuera escrita por hombre, y que es la obra de Dios. Pues bien, normalmente el hombre, cuando hace algo, lo hace por un propósito, por una razón, buscando un objetivo. Y eso lo hace el hombre normalmente. Digo normalmente porque hay algunos que no saben lo que hacen ni por qué lo hacen, porque ya sabéis que los hombres, bueno, pues somos como somos y de todo hay en la Biblia del Señor. Pero Dios resulta que es bastante más perfecto, bastante más inteligente. De hecho, Él es inimaginable en perfección, infinito en inteligencia y en sabiduría. Y Dios hace las cosas también con un propósito. Por tanto, cuando Dios mandó a esos 40 hombres a escribir, y cuando Dios les dio el Espíritu Santo para que fueran infalibles a la hora de escribir, es porque Dios tenía un propósito en mente. Y dice así, porque este es el propósito. Aquí encontramos por qué se escribió, desde Génesis hasta Apocalipsis. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Escritura está aquí, se nos ha dado, sencillamente porque desde el principio de la historia Dios ha querido revelarse al hombre. Y de hecho, ya dijimos el otro día que, bueno, Dios se había revelado al hombre. Dios se reveló al hombre de manera personal, paseando por el huerto. Y no hacía falta en ese momento una escritura. ¿Sabéis por qué? Porque el hombre era un hombre perfecto. Era un hombre que no tenía el pecado. Era un hombre que podía entender perfectamente, que podía ver claramente, que podía pillar no el 5%, ni el 1%, ni el 30% de lo que Dios le decía. Podía pillar el 100%. El 100%. Pero eso fue en un principio. Después de esa situación perfecta, vino el pecado. Así que desde el comienzo Dios empezó a revelarse al hombre y no hacía falta una escritura escrita, porque era de boca a boca. Dios hablándole al hombre. Sin embargo, aquel hombre, como ya sabemos, pecó. Aquel hombre, como ya sabemos, perdió la gloria de Dios. Y el pecado, que acarrea muerte y condenación, no simplemente acarrea muerte y condenación, también acarrea que tu entendimiento, que mi entendimiento, se oscurece, se entenebrece de tal manera que es imposible que aquello que Dios te da, tú lo comprendas, o que incluso que aquello que Dios te da, tú lo recuerdes. Por eso, Dios tiene aquí su palabra. Dios tiene su palabra porque el hombre ha caído, porque el hombre necesita dirección, porque el hombre necesita iluminación, porque el hombre necesita saber cuál es su situación, porque el hombre necesita saber cuál es el remedio para esa situación. Y por eso Dios, en el fondo, hace toda su obra en nuestra vida a través de su palabra. A través de su palabra escrita, que es la Biblia. A través de su palabra actuante y de su palabra poderosa, que es el verbo de Dios. Y a través del Espíritu Santo, que no es otra cosa que el Espíritu de la palabra, que el Espíritu de Cristo, que el Espíritu de la verdad. Pues bien, vemos que el hombre fue creado perfecto, vemos que ha caído, vemos que necesita una información, que necesita una guía, y que Dios ha proporcionado
esa guía y esa información de su palabra. ¿En qué consiste esa información? Esa información consiste sencillamente en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y en que creyendo en Él tenemos vida. Aquí se implican dos cosas. Una, que Jesús es el Salvador, y la otra es que la persona que no ha creído en Él no tiene vida. Tú dirás, bueno, ¿cómo no va a tener vida si se mueve? Mira, si resulta que a lo mejor es mi padre, un compañero de trabajo, mi novia, mi marido, ¿cómo que no tiene vida? No tiene vida. El que no ha creído en el nombre de Jesús, una de las primeras informaciones que la Escritura, que la Biblia le da a esa persona, es que no tiene vida. Aquel que no ha creído en el nombre de Jesús no tiene vida. Y precisamente la Escritura tiene como objetivo que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que podamos tener vida. ¿Por qué necesitamos tener vida? Necesitamos tener vida por lo que hemos hablado de la situación de Adán. Pero si os dais cuenta, esta escritura no solamente acompaña al hombre de hoy, acompañó ya desde el principio al hombre, dándole ánimo. Nosotros ahora tenemos un problema, buscamos en la Biblia fortaleza, buscamos en la Biblia dirección, buscamos en la Biblia consuelo. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios ha puesto para guiarnos. Pero la Biblia, ya desde sus primeros capítulos, está dando aliento, está dando ánimo, está dando esperanza al hombre. Porque la Biblia es un libro de esperanza. La Biblia es un libro de vida. La Biblia es el libro de Dios. La Biblia es el libro de Cristo. Cristo es el centro de la vida y de la Biblia. Vamos a leer en Génesis 3:15. ¿Por qué fue necesaria que fuera escrita la Biblia? Y vamos a ver cómo esta palabra, que en ese momento ya empezó a ser declarada por Dios y que en su momento Moisés recopiló bajo la inspiración de Dios, está dando al hombre esperanza. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pues bien, la Biblia ha acompañado al hombre a través de toda su historia. A través de toda su historia, la Biblia ha acompañado al hombre. Y la Biblia no es otra cosa que la palabra de Dios. Lo que quiere decir que desde el principio de su historia, y especialmente desde que comenzó la caída, Dios ha acompañado al hombre dándole esperanza. Aquí le está diciendo que aunque había perdido la imagen de Dios, aunque había perdido la gloria de Dios, aunque el hombre ya no era exactamente como fue hecho, ya no era el producto original, pero tú vas a pisotear la cabeza de la serpiente. Ella, vale, te está pillando en el calcañar, te está mordiendo en el calcañar, pero tú vas a poder pisar la cabeza de la serpiente. El hombre ha caído. El hombre ha perdido todo el conocimiento. El hombre ha perdido toda la gloria, o buena parte de la semejanza que tenía con Dios. El hombre tenía un futuro negro, pero la Biblia, en este momento, ¿qué es lo que trae? Esperanza. Hay una cosa que sí tenemos que tener en cuenta, y eso nos lo dice la Biblia. Dios, ante esa situación, podía haber dejado al hombre sin información o sin esperanza. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre perfecto y el hombre pecó porque quiso.
y no pecó por ignorancia. El hombre pecó porque se empeñó en pecar. Le habían advertido muy claramente de cuáles eran las consecuencias del pecado y de cuáles serían las bendiciones de la obediencia. El hombre fue puesto en una prueba temporal. Si el hombre hubiera pasado con éxito aquella prueba, probablemente la historia habría sido completamente diferente. Es un caso hipotético, pero en ese caso la historia hubiera sido diferente. Sin embargo, el hombre pecó. Y Dios podía haberle dejado ahí. Dios podía haberle dejado ahí. Dios no tenía ninguna obligación de ayudar al hombre, de salvar al hombre, de perdonar al hombre. Ninguna. De hecho, hubiera sido justo que Dios dejara al hombre ahí. Pero el tema sabe cuál es. Por eso digo que la Biblia es una palabra de esperanza. Porque a través de esta situación el hombre descubrió que tenía no solamente un Dios perfecto que era capaz de hacerlo todo de manera sublime, sino un Dios de amor, un Dios de gracia y un Dios de misericordia que sin tener la obligación de sacarle del problema, ya desde el primer momento, cuando estaban desnudos y no tenían con qué cubrirse ni con qué justificarse, Dios le dijo que tu descendencia le pisará la cabeza. Desde ese preciso momento, el Dios que no tenía ninguna obligación demostró que era el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios bendito, el Dios tres veces santo, el Dios que se compadece del que sufre y del que está perdido. Y eso es una información que nos trae la Biblia. La misión de la Biblia no es otra que darnos a conocer también esa realidad desde el principio hasta el final. La Biblia también nos habla de una cosa. Esa promesa, esta promesa en la que dice que al hombre le van a herir en el talón, en el calcañar, pero que el hombre va a pisar la cabeza de la serpiente. La Biblia nos habla del cumplimiento de la promesa. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis va contando la historia del cumplimiento de esta promesa. Eso es lo que habla la Biblia. Y a través de esa historia de salvación que se va desarrollando a lo largo de los años y de los años y de los años, Dios va guiando a su pueblo, Dios va enseñando a su pueblo, Dios va bendiciendo a su pueblo, Dios va edificando a su pueblo, y lo va haciendo siempre a través de la palabra. Y ahora ha dejado esta palabra escrita aquí, porque todavía hay un pueblo que efectivamente ha pecado, como pecó Adán, y efectivamente va adelante hacia la salvación. Y ese pueblo está ahora mismo, por ejemplo, reunido aquí, una parte de él. Por eso está la Biblia. La Biblia está porque es la que nos tiene que llevar de la mano al reino de los cielos. Es la que nos da toda la información de nuestra situación, de la solución, de la provisión que Dios ha puesto, de la salvación que Dios ha provisto y de las condiciones por medio de las cuales podemos conseguir esa salvación. Vamos ahora a Romanos 10, 8 al 9. Porque como os digo, la Biblia va contando la historia de la salvación, cómo se desarrolla esa historia de salvación. Y en Romanos 10, 8 al 9, la palabra de Dios nos explica cómo podemos nosotros beneficiarnos de esa historia de salvación que nos narra de Génesis a Apocalipsis. ¿Cómo nosotros podemos beneficiarnos de esa historia de salvación? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿Qué se necesita para tener salvación? Pero salvación segura, salvación con certeza. En Romanos 10, 8 y 9, la Biblia dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es el requisito del que nos informa la Biblia, que es necesario para poder recibir la salvación. La Biblia está hablando continuamente, desde el principio hasta el fin, acerca de la situación del hombre que ha caído, acerca de la provisión de Dios para esa situación del hombre, que es Jesucristo, y acerca de los requisitos que Dios pide de cada uno de nosotros para ser salvos. Eso es de lo que habla la Biblia. Fíjate una cosa, uno de los requisitos no es el asistir a la iglesia. ¿Sabes por qué no es un requisito para la salvación el asistir a la iglesia? Porque el asistir a la iglesia no te salva. Pero el asistir a la iglesia normalmente es el fruto de la salvación. Es uno de los frutos de la salvación. Lo que te salva es lo que dice el versículo 9. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Por qué salva eso? Porque había una profecía que decía: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Será salvo de qué? De sus pecados. Habíamos empezado al principio con eso. Es como comienza la Biblia, informándote de que eres pecador, de que soy pecador, de que eso necesita una solución, porque si no tiene una solución tendrá una condenación. Entonces, la Biblia te está diciendo: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si invocas el nombre del Señor, Dios ha provisto en Jesús un cordero que quita el pecado del mundo y que por tanto también puede quitar tu pecado, también quiere quitar tu pecado y también quitará tu pecado si tú le confiesas como tu Señor y como tu Salvador. No te está diciendo que para ser salvo tengas que ir a la iglesia. Esa es la consecuencia de que tú has sido salvo. Tú vas a la iglesia porque allí hay muchos más que también han recibido a Jesús como Señor y Salvador y que también han sido salvos y que ahora necesitan ser alimentados. Pero lo que a ti te da la salvación es confesar que Jesús es el Señor y además creer que Dios le levantó entre los muertos. Que Dios le levantó de entre los muertos. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo cuando fuimos a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y si nosotros simplemente confesamos que Jesús es el Señor, estamos confesando una tremenda verdad. Pero además necesitamos confesar que Dios le levantó de entre los muertos, porque en realidad cuando Jesús se levantó de entre los muertos, cuando el Padre le levantó de entre los muertos, cuando el Espíritu Santo le vivificó y le levantó de entre los muertos, nos estaba también resucitando a nosotros. Es que nuestra victoria sobre el pecado, nuestra victoria sobre la muerte, nuestra victoria sobre la condenación, está basada precisamente en esa resurrección de Jesús. Pablo dice: si Jesús no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros delitos y pecados. Todavía estáis muertos. Todavía no hay solución. Por eso tú tienes que creer dos cosas para ser salvo. La primera, que Jesús es el Señor. La segunda, que Dios el Padre le levantó de los muertos. Que Él tiene toda la autoridad y toda la soberanía sobre tu vida, sí. Pero que Él venció al pecado y a la muerte en tu lugar también. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. De manera que Jesús
la misma palabra de Dios quien crea la vida en nosotros. Cuando una persona se convierte, está muerta en sus delitos y pecados. Cuando invoca el nombre de Jesús, cuando confiesa el nombre de Jesús como Señor y Salvador, y cree que Dios el Padre le levantó de entre los muertos, esa persona pasa de la muerte a la vida. Eso lo hace Jesús. Jesús es el que hace eso. Jesús, el mismo Jesús que creó los cielos, la tierra, la naturaleza, las estrellas, todo, de la nada, simplemente por su palabra, llamó todo a la existencia. Y también de la nada, de la muerte, por su palabra, nos ha llamado a cada uno de nosotros a la existencia, a la vida. ¿De qué manera? Por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Por medio de la Biblia Dios nos llama a la vida. Porque si, ¿cómo creerás en aquel de quien no has oído? ¿Y cómo creerás aquello que no te han explicado y que tú no has llegado a saber? ¿Cómo eso puede ser? Pues bien, la obra de Jesús en nuestra vida viene como a través de su palabra. Así pues, este texto, Romanos 10, 9, es el resumen de lo que la Escritura enseña para la vida. Pero es Jesús el que obra esa vida en nuestra vida. Muy bien. Y ahora, en ese tema, ya entramos un poco en hondura. Ahora es cuando realmente vamos a entrar un poquillo en hondura. Porque cuando una persona vive en este mundo, bueno, yo no conozco su circunstancia, puede ser de un país, puede ser de otro, puede haber pasado por una tesitura, puede pasar por otra, ni siquiera sé si esa persona morirá. No sé si morirá porque yo no sé si el Señor va a venir antes o después, y no sé cuándo. Pero sí hay una cosa que sé en esa persona. Esa persona está aquí y está en este mundo sencillamente porque ha nacido. De manera que para poder tener una vida en este mundo, en esta realidad física, en esta tierra, toda persona necesita nacer. A partir de ahí, bueno, pues ya de bebé va a pasar al jardín de infancia, del jardín de infancia va a pasar a la escuela, de la escuela a la adolescencia, de la adolescencia. Tú para vivir en este mundo necesitaste nacer. Tú para vivir en esta dimensión necesitaste nacer. Y vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar precisamente de eso. Vámonos a 1 de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Decíamos que para poder vivir aquí, en este mundo físico, en esta dimensión, tú necesitas nacer. Pero claro, no solo necesitas nacer. Si tú dejas a una criatura sin alimentación y sin cuidado, no creo que dure mucho. Pero además, si tú a esa criatura le das alimentación y le das cuidado, pero no le das una educación, no creo que esa criatura el día de mañana pueda disfrutar mucho de la vida. Porque probablemente va a sufrir mucho, probablemente van a engañarla mucho, probablemente se va a equivocar mucho, probablemente va a ser una vida desastrosa. Pues bien,
Lo que es cierto en la vida física, lo que es cierto en la vida terrenal, lo que cae de cabeza y de cajón, como decimos los españoles, es igualmente cierto en la vida espiritual. Es igualmente cierto en la vida espiritual. La gran diferencia está en que cuando eso ocurre en una vida física, cuando eso ocurre en una vida física, las consecuencias no necesariamente van a ser eternas. No necesariamente van a ser eternas. Porque un niño puede nacer en una familia que no lo está cuidando en condiciones, pero resulta que la gracia de Dios está sobre él, Dios lo está protegiendo, Dios lo está bendiciendo, y Dios en su misericordia en un momento dado de su vida, a pesar de haber sufrido, a pesar de que no le han dado una educación, a pesar de todo lo que tú quieras, Dios se revela a él, Dios le llama, Dios le perdona, Dios le restaura, Dios le salva. Eso puede pasar. O sea, la falta de cuidado, la falta de alimentación, la falta de educación, la falta de muchas cosas en la vida física suele traer problemas. Pero bueno, por la gracia de Dios puede que no sean problemas definitivos. Sin embargo, igual que una criatura que nace en este mundo necesita ser cuidada, necesita desarrollarse, el creyente, cuando nace, es espiritualmente una criatura. Es una criatura. Y necesita exactamente lo mismo, pero en un plano espiritual, en un plano eclesial, en el plano de la relación con el Señor. Por eso vamos a leer 1 de Pedro 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Los nuevos convertidos necesitan leche. Necesitan leche. Pero esa leche no la puede proporcionar una madre. No es como dicen algunos que la iglesia es nuestra madre. Los romanistas dicen eso, la iglesia es nuestra madre. No. Los nuevos convertidos necesitan leche. Y no hay otra leche espiritual, no hay otra palabra que vaya formando, que vaya edificando, que vaya haciendo crecer, que vaya al mismo tiempo manteniendo la vida que Dios ha creado por Jesús en el corazón del convertido, que esta, la Biblia. Las opiniones de los hombres te pueden animar. Las opiniones de los hombres te pueden desalentar. Pero te digo una cosa, lo único que de verdad alimenta tu alma de manera que en tu cuerpo eso se nota es la palabra. Amén. La leche es la palabra. Amén. El alimento es la palabra. Esta palabra es tanto leche para el recién convertido como verdura para el jovencito y como filete para el maduro. Aquí hay alimento de todo ese tipo, según la situación en la que el creyente se encuentre. Pero aquí hay alimento, y es un alimento que da vida, y es la palabra. Para eso tenemos la palabra. La palabra no solo está para que lleguemos al conocimiento del Señor, sí, porque es que sin eso no es oración. Sin la confesión de que Jesús es el Señor, y de que tú y yo solo somos pecadores, que le hemos pedido perdón, que hemos confesado su nombre, que hemos creído que Él es el Cordero de Dios que tiene el poder para perdonar los pecados, sin eso no habría salvación, vale. Pero la palabra está para salvarnos y para hacernos crecer en el conocimiento y en la gracia. La palabra, para hacernos crecer en el conocimiento y en la gracia, nos va dando conocimiento, y Dios usa
Dios usa sus dones en la iglesia para dar crecimiento. Pero, ¿saben una cosa? Mientras que en la salvación Dios lo hace todo. En el tema del crecimiento, Dios hace y el hombre también tiene que hacer. Dios tiene una parte que es la fundamental, y el hombre tiene que hacer su parte también. El que está inconverso y está muerto en sus pecados, pues está muerto en sus pecados, no puede convertirse, pero Dios obra en él y lo resucita espiritualmente para la vida eterna, al darle la fe que salva. Ese hombre poco puede hacer. Pero una vez que ha recibido la vida, una vez que ha nacido de nuevo, una vez que es una persona salvada, una vez que es un hombre en Cristo, esa persona tiene que colaborar. Porque la Biblia dice que Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Bien. También dice desear, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Desear. Normalmente en esta vida, cuando tú deseas una cosa, te digo una cosa, tú pones tus 5 sentidos. Tú pones toda tu mente. Tú pones todo tu corazón en conseguir eso que quieres y no paras hasta que lo consigues. Eso lo ven los niños. Como a un crío se le meta en la cabeza que le compres algo, tú le cuidas. Que vale más que vayas preguntando el precio y mirándote la cartera porque va a conseguir. ¿Sabes por qué? Que un niño quiere algo, desea algo. La Escritura nos da un consejo. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sabes por qué? Porque el creyente, aunque sea salvo, aunque sea nacido de nuevo, aunque haya recibido la iluminación, aunque tenga el Espíritu Santo, tiene una carne que no le mueva estas cosas. Pero el Espíritu de Dios le está llamando y le está llamando a consagrarse, a buscar al Señor y a crecer. Y no hay otra manera de crecer como no sea mediante la leche espiritual, mediante la palabra. Por eso el consejo que Dios da es desear como niños recién nacidos la palabra, la leche espiritual no adulterada. Porque si no la deseas, vas a recibir lo suficiente para mantener la vida, pero no para desarrollar. ¿Cuántas veces te alimentas de la palabra? ¿Cuántas veces buscas la palabra? Con oración, prestando atención, olvidándote del trabajo, olvidándote del estudio, olvidándote de todo, para centrarte sencillamente en querer saber qué Dios quiere decirte. ¿Cuántas veces haces eso? Yo llevo 36 años convertido, pero os digo una cosa, yo tengo que confesar delante de Dios que no son 36 años bien aprovechados. No son 36 años bien aprovechados. No sé si a lo mejor espiritualmente tengo 14 o 15 o 16. ¿Por qué? Pues porque no siempre ponemos todo nuestro corazón en buscar al Señor, en crecer en su palabra, en desear como niños recién nacidos la leche espiritual, porque es que no hay otra manera de crecer. Un culto te bendice y la palabra de Dios que se predica en el culto te bendice y las oraciones que están haciendo por ti te bendicen. Pero te digo una cosa, es que un plato para que realmente sea poderoso, sea vigoroso, te dé mucha fuerza y te haga crecer. Cuanto más alineado, condimentado y mejor guisado esté, mejor. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay algunos hermanos que simplemente se conforman con el culto.
Hay algunos hermanos que simplemente se conforman con el culto. Entonces, todo su alimento viene del culto. Y está muy bien. Está muy bien, ¿eh? Porque el culto, la alimentación, al menos es un mínimo que te va a mantener con vida y que te va a proporcionar salud. Pero es que Dios no simplemente quiere que tú tengas vida y salud. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú crezcas. Por eso, la palabra aquí que está diciendo desead. Desead como niños recién nacidos, para que por ella crezcáis. ¿Qué hacemos nosotros como niños? ¿Qué hacemos? Si tú tienes un hijo, o si tú has sido hijo, que todos hemos sido hijos, pues sabes qué es lo que hacen con nosotros. A nosotros nos van amamantando, nos van alimentando, nos van cuidando, nos van educando, luego nos llevan a la escuela. ¿Sabes para qué? Para que seamos personas de provecho, que puedan tener una vida de bendición. No solo para nosotros, también para la sociedad. Y si ese es el objetivo que tienen nuestros padres, que después de todo son seres humanos y que se pueden equivocar, pueden acertar, no saben, pero son seres humanos. ¿Tú cuál crees que será el objetivo de Dios? ¿Cuál crees que será el objetivo de Dios? ¿Dios te salvó simplemente para que un día ocupes tu sitio? Sí. Pero no solamente para que un día tú ocupes su sitio allí. Dios te alimenta en la iglesia. Dios te da don. Dios te va dando información. Dios te va nutriendo por medio de su palabra para que dejes de ser un niño. Para que dejes de ser un niño. ¿En qué vemos a los niños? El niño es el que quiere jugar, quiere ser bien tratado, pero no quiere trabajar. Es raro que tú veas a un niño que quiere trabajar, o es raro que tú veas a un niño que quiere sacrificarse, o es raro que tú veas a un niño que sea alguien que toma una responsabilidad y la lleva adelante. En el caso de los niños es normal, porque es que son niños. En el caso de los niños es normal, no le puedes pedir peras al olmo. Pero en el caso del creyente, que viene, que escucha, que se goza, que bendice al Señor, que recibe la bendición que el ministerio de la Iglesia derrama sobre su vida, porque Dios usa la Iglesia para eso. Bueno, pues está muy bien si el creyente es recién convertido. Es un niño, no le puede pedir. Pero ese niño tiene que ir dejando de ser niño. De bebé tiene que pasar a niño. De niño tendrá que pasar a adolescente. De adolescente tendrá que pasar a joven. De joven tendrá que empezar a lo mejor a pensar ya y tomando responsabilidades, como un trabajito. ¿Todo con qué objetivo? Pues todo con el objetivo de servir, de honrar, de glorificar, de exaltar a Dios. Dios quiere que dejemos de ser niños. Y Dios quiere que cada uno de nosotros vayamos creciendo en el conocimiento y en la práctica. Da igual que tengas 1 año de convertido o que tengas 50 años de convertido. Es que desear como niños es para todos, ¿eh? Es para todos. Para todos. ¿Por qué? Porque puede que tú estés en un nivel y que yo esté más bajo y que haya otro hermano que a lo mejor está más bajo. Da igual. En el fondo todos tenemos el llamado a crecer y a crecer. Y no hay manera de crecer como no sea con una alimentación sana. Y esa alimentación, ¿sabes cuál es? Es esta. Es esta. ¿Vienes al culto? Amén. Me alegro. Yo vengo al culto porque lo necesito. Pero si me conformo con el culto, probablemente no voy a conseguir el propósito que Dios tiene para mí. Probablemente no voy a conseguir tal vez un dones y galardones que Dios tiene para mí.
Entonces, ¿el culto está bien? Está bien. Pero lo que está mejor es el culto público y el culto personal. Busca a Dios en oración y aliméntate, y aliméntate, y aliméntate. Porque, no sé vosotros, pero yo lo he visto en muchos sitios, hermanos. Yo he visto gente que lleva 20 años de creyente y son enanos, auténticos enanos. Me atrevería, fíjate, a no decir niños. No son niños en Cristo. En algún caso hay hasta niñatos en Cristo. ¿Sabéis que los españoles usamos esa palabra para decir a alguien que no está centradito, que no está bien educado, que no... Hay gente en la iglesia, bueno, pues que no se cuida del testimonio. No le importa el daño que puede hacer al de afuera o el daño que puede hacer al que acaba de llegar. O no tiene en consideración ni en cuenta la situación por la que está pasando el hermano y él se comporta como cree que es conveniente. O sencillamente no tiene ni idea de lo que dice la Escritura. España, cuando yo era muchacho, pues, por lo visto, comparado con ahora, no sé, ¿verdad? Por lo visto nos daban caña en la escuela. Y nos daban caña y nos daban caña. Y la gente salía con una media cultura, ¿eh? Yo no tengo estudios, pero cultura tengo, ¿eh? Bueno, tú ves un hombre de mi edad y una mínima cultura tiene. Hoy día ves a un muchacho joven y resulta que no tiene ni idea, pero de nada. Le hablas de Bolivia y no creo que sepa, bueno, dónde está La Paz ni de broma. Ni de broma. Le hablas de, yo qué sé, como no sea de Messi y de Ronaldo, poca más cultura tiene. En la iglesia también hay así. En la iglesia hay hermanos que tienen una cultura bíblica por debajo de cero. No cero, por debajo de cero. Sencillamente han confiado en Jesús, han aceptado a Jesús y yo no voy a poner en duda que sean salvos. Porque no hace falta ser un teólogo, ni ser un maestro, ni ser un pastor, ni ser un diplomado en teología para ser salvo. Para ser salvo todo lo que hace falta es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios te levantó de entre los muertos. Vale. Pero es que hay hermanos que falta base. ¿Por qué falta base? Porque no se han alimentado. ¿Por qué se comportan como se comportan? Porque no se han alimentado. ¿Por qué no han crecido? Porque no se han alimentado. Dios tiene un proyecto para nuestra vida. Un proyecto de bendición. Un proyecto también de formación. Dios quiere hacerte conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Sabemos que Dios es un Dios perfecto. Y nosotros aquí en esta tierra no vamos a cumplir ese ideal. Ese ideal vendrá luego, cuando el Señor venga o cuando nosotros muramos y subamos a su presencia. Pero Dios es un Dios de conocimiento. Dios es un Dios de conocimiento y no puede tener hijos analfabetos bíblicamente hablando. Por eso, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Por eso Dios ha dado a la iglesia su palabra. Por eso Dios nos ha dado su palabra. Porque no podemos ser analfabetos. No podemos ser analfabetos. Hay hermanos que tú les citas un versículo y no saben ni cuál es. Yo me es muy complicado acordarme de si está en Primera de Timoteo o en Primera de Tesalonicenses. Pero si me citan un versículo, lo más probable es que lo pille. ¿Por qué?
porque lees, porque te alimenta. Y esa es la clave, ese es el secreto del crecimiento. A veces yo escucho a hermanos y me quedo alucinado con ellos. Y yo me digo, bueno, ¿cómo este hombre puede, siendo humano como yo, y siendo igual que yo, y siendo pecador igual que yo, cómo este hombre puede tener esa sabiduría? Y tú me dirás, porque Dios se la ha dado. Amén, porque Dios se la ha dado. Pero Dios se la ha dado automáticamente en una revelación. O sencillamente que Él ha seguido el consejo de Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la explicación? Pues la explicación, hermano, es sencilla. Si tú quieres ser el primo de Zumosol, espiritualmente hablando, que salga una frase española, el primo de Zumosol, no hay otro camino que leer la Escritura, que alimentarte de la Escritura, que creer la Escritura, que confesar la Escritura, que agarrarte a la Escritura y que no soltarla hasta que tú poco a poco la vayas viviendo, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito se va a completar allí, en el cielo, pero empieza aquí, en la tierra, en el momento de la salvación. Y es hacerte a su imagen y a su semejanza. Dios tiene ese propósito y Dios quiere conseguir ese propósito. Y Él tiene el poder. Y Él tiene el poder para llevar a cabo ese propósito. Pero, como decíamos, en el tema de la salvación, ahí obra Dios plenamente y punto. En el tema de la santificación, ahí nosotros también tenemos que tener la disposición de dejar obrar al Señor y de buscarle. ¿Cómo buscas tú a Dios? Por su palabra. Si a mí me ves a Felipe Sexto de que quiera hablar conmigo, te puedo asegurar que aunque hasta el día 10 no tengo un duro, yo buscaría la vida para ir a hablar con él. Si a mí Felipe Sexto me dice que quiere hablar conmigo, te puedo asegurar que me busco la vida para ir a hablar con él. Te puedo asegurar que hasta el momento en que esa entrevista se concrete, aunque que vivo pendiente de eso y que no se me va a olvidar eso. Solo es un rey de aquí, solo es un hombre de aquí, solo es un hombre. Y si tuviera un mensaje para mí, te puedo asegurar que haría todo lo posible por estar allí y no faltar. Tú tienes aquí el mensaje del Rey de Reyes. Y este es un mensaje personal para ti. Para ti. Para cada situación de tu vida. Si te encuentras en paro, si te encuentras en enfermedad, si tienes miedo ante lo que pueda deparar el futuro, si estás preocupado por tu hijo, o si estás preocupado por tu hija, o si tu matrimonio está pasando por... Aquí tienes un mensaje de Dios para tu vida en cualquier situación que tú vivas, porque para eso está la Escritura. Y yo me pregunto, ¿haces con ella lo mismo que yo haría con Felipe VI? ¿Haces con ella lo mismo que yo haría con Felipe VI? A mí me avisan y automáticamente ya vivo pendiente del tema hasta que se concrete. Tú vives pendiente del tema. Tú vives pendiente de la Escritura. Tú deseas saber qué es lo que dice la Escritura y sobre todo qué es lo que a ti te dice la Escritura. Porque esta es una palabra para todos. Pero cuando tú te metes en ella descubres que es una palabra para ti. Es para todos los hombres, sí. Y es para ti también. De manera, hermanos, que vamos ya pronto a terminar. ¿Cómo nos habla Dios? Todos queremos oír una palabra de Dios. Todos queremos... ¿Sabes una cosa? Hay veces que una palabra del hombre puede venir de Dios y
Eso es una tremenda bendición en tu vida. Pero hay veces que solo es palabra de hombre, ¿eh? Solo palabra de hombre. Así que si vas al culto, bueno, pues un día puede que recibas y otro día puede que a lo mejor ese hermano no te, en fin, no tenga su mejor día. Esta escritura siempre tiene una importancia. Y aquí siempre vas a recibir palabra personal para ti. Palabra personal para ti. Tú quieres conocer a Dios. Tú quieres crecer en Dios. Tú quieres tener la certeza, la seguridad de la salvación. Tú quieres echar el miedo a la duda de si un día llegarás a ser salvo o no. Tú quieres quitarte ese reconcomio. Aquí. Tú quieres el perdón de tus pecados, sean cuales sean. No tienes por qué contárselos a nadie. Pero aquí vas a tener la información de cómo obtener ese perdón de pecado. Porque Dios es un Dios de gracia y Dios es un Dios de misericordia. Este libro ha cambiado vida y gracias a Dios por su misericordia seguirá cambiando vidas. Vidas de muerte a salvación. Pero lo que ahora nosotros necesitamos como creyentes que ya estamos salvados y que ya hemos recibido la vida, es que esa vida no sea una vida raquítica. Por desgracia, en esta vida física, hay gente que está vivo, pero va en una silla de ruedas. Y hay gente que está vivo y corren como gamo. Entonces, lo que Dios quiere es que estés vivo, sí, pero que además corra como un gamo. Dios quiere que estés vivo, sí, pero que además sea una persona en Cristo, que no sea un niño que esté calentando el asiento, que sea una persona en Cristo que esté formada, que tenga un conocimiento, que sea una persona en Cristo que tenga una capacidad de ministrar, de desarrollar dones en la iglesia, y también que sea una persona en Cristo que sea capaz de reproducirse. Capaz de reproducirse. Cuando tú te casas, ¿sabes cuál es el sueño de cualquier matrimonio? Tener un hijo, tener una hija. Bueno, Pablo creo que tenía más de un hijo. No eran de carne y de sangre, pero tenían más de un hijo. ¿Sabes por qué? Porque era un hombre que, aunque era bajito de estatura y poca cosa, había crecido en el Señor lo que no está escrito. Crece en el Señor. Crece en el Señor porque Dios quiere que tú, de niño, te conviertas en un hombre y en una mujer de provecho y de bendición en la iglesia, para ministrar ante los hermanos, para ministrar delante de Dios, pero también para ser instrumento de salvación. Instrumento de salvación. Dios no quiere que tú seas una persona que alcanza la madurez en Cristo y seas estéril, porque Dios no es estéril. Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios de vida. Pero cuando tú dejas de ser estéril y te conviertes en alguien que puede transmitir vida, eso lo vemos físicamente. Cuando nos convertimos en maduros y nos casamos, ¿verdad? Espiritualmente es igual. Cuando tú puedes transmitir vida, la vida que Dios ha puesto en ti, y cuando tú puedes ser instrumento de su gracia. Cuando tú dejas de ser un niño en Cristo y te conviertes en una persona madura. De manera, hermanos, que nos gozamos de que estemos todos aquí. Y el Señor se goza de que estemos todos aquí, pero el Señor se goza más cuando estáis tú y Él solos. Cuando nadie te ve, pero tú le gustas. Amén. Y el Señor se goza cuando tú no eres como el niño al que tienen que meterle la cuchara una y otra vez intentando y él llora y él se revela y él se revela y él se revela. ¿Sabes por qué lo hace la madre? La madre lo hace porque es bueno para su hijo, porque es vida para su hijo, porque es crecimiento para su hijo, porque es bendición para su hijo. Que Dios no tenga que hacer eso contigo. Que Dios no tenga que meterte la palabra y venga y venga y venga y venga y venga para que tú abras la boca y comas. Que no tenga que hacerlo. Porque como lo tenga que hacer, ya puede ser de otra manera. Dios es un Dios de amor.
pero también puede ser un padre severo. También puede ser un padre severo. Vale más que deseemos la leche espiritual como niños recién nacidos. Y no que seamos niñatos a los que Dios tiene que forzar. Porque si Dios nos tiene que forzar es que Dios nos va a disciplinar, ¿eh? Dios es un Dios de propósito y los propósitos de Dios se cumplen sí o sí. O por la buena o no por las malas, porque Dios no es malo y siempre es bueno. Pero sí puede ser por la dura. Deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. Leamos la palabra y leamos la palabra. Amén. Amén, hermanos. Ya hemos recibido el alimento espiritual. Ahora